Hola, bienvenidos a todos. Soy Ludovica Cadario, comisaria de Hybrid Festival 2021. Este encuentro es parte del programa de charlas online abiertos al público de la quinta edición de Hybrid Festival. En estas charlas invitamos artistas y gestores que participan en el festival e invitados especiales para debatir sobre los conceptos de interconectividad, precariedad y futuro. Hoy hablaremos de precariedad con Anna Smith, Laura Lío, Concha Loza, Marco Pardo y Marco Zednik. Antes de empezar con las preguntas, me gustaría introducir brevemente a nuestros invitados y empiezo por Anna Smith, que es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en arte dramático por la International Drama School Philippe Collier en Londres. Y su formación periodística y artística se une al campo de la performance con Miss Beige, una exploración en un trabajo no verbal. Los rituales de la apariencia, la estética del artificio y la reflexión sobre el género forman parte del trastorno conceptual de su trabajo, donde libera la imagen de feminidad entendida como construcción cultural basada en convenciones arbitrarias. El siguiente invitado es Laura Lío, artista que se dedica a la investigación y a la creación en las artes plásticas. Realiza esculturas, instalaciones y proyectos de land art y trabaja abundantemente sobre el papel en dibujo, artes gráficas y libros de artista. En el año 2015 crea Pez Plata Ediciones, sellos de libros de artista y material impreso con sede en su nave estudio de Madrid. Seguimos con Marco Zednik, que se define como amo de casa y ejecuta con dos amigos la performance doméstica de Casa Banchel. Casa Banchel es una casa contenedor que nace en abril del 2016 como un proyecto de performance de larga duración que explora lo doméstico y lo cotidiano y proponen una manera diferente de habitar e interactuar con el entorno urbano dentro de una pieza artística en sí misma, una habitabilidad del arte. Y Marco Pardo es artista visual e ilustrador, es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid y técnico superior en Artes Plásticas y Diseños. Recibió la beca Vitra en 2006 y fue seleccionado por Mario Suárez en el libro Ilustradores Españoles. Su trabajo ha sido expuesto en diferentes galerías españolas e internacionales, como en Tokio e en Lyon. Y nuestra última invitada que voy a introducir hoy es Concha Loza, investigadora y docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, y su investigación se centra en la reflexión sobre la necesidad actual del arte y en sus posibilidades efectivas de cambio en cada uno de los participantes implicados. El arte es así concebido como un dispositivo de conocimiento. Concha es parte del proyecto Precariart, un proyecto de investigación de la Facultad de Bellas Artes del País Vasco que explora la precariedad en la práctica artística, tanto en su acepción simbólica como material, y plantea cómo se habilitan recursos y resistencias y formas de vida en torno a la precariedad o desde la precariedad. Entonces empezamos con la primera pregunta, que sería para Anna Smith y para Concha Loza. Y digamos que si intentamos hacer una segmentación social planteando una pirámide social capitalista dentro del sector del arte contemporáneo, nos daría como resultado una sociedad bastante desigual. Y los ingresos anuales de la mayoría de los artistas se situarían debajo del umbral de la pobreza, en concreto un 46,9% según un estudio que se llama La actividad económica de los y las artistas en España, publicado este febrero y llevado a cabo por Marta Pérez Ibáñez y Isidro López Aparicio. Así que podemos afirmar que si consideramos la venta de obras como única fuente de ingresos para los artistas, las incongruencias sustanciales e intrínsecas del mercado del arte y las desigualdades que eso genera son muy evidentes y claras. Así que, Ana, tu proyecto, tu Miss Beige, tiene una performance que plantea, ante todo, bienvenida. Miss Beige tiene una performance que plantea una crítica al mercado y me gustaría que nos contaras un poco sobre la misma y nos diera tu opinión sobre esta situación de desigualdad. Gracias. Bueno, pues gracias por invitarme. ¿Me oís? ¿Se me oye bien?
Sí. Ah, pues lo primero de todo, que soy un desastre tecnológico, pues si hay algún problema tenme una señal. Bueno, pues sí, yo pensé la pieza Paseo en Globo, la pensé para Arco el año pasado porque, bueno, me apetecía hablar de ese tema y crear un, ¿no? un poco de mal estado en la feria aparentemente más importante que tenemos en España. Entonces decidí llevar a cabo esa performance para la cual me tuvo que ayudar una galería porque obviamente la bolsa de globo no la podía meter directamente yo, pero sí que metí el martillo, porque cuando uno entra a Arco entra por unos torniquetes, entonces va con cosas mucho peores. Y, y realicé la performance a lo largo, la performance de la feria y bueno, gracias a esta galería que, que introdujo, ¿no? Lo que era el elemento visual de mi performance y conseguí hacer lo que yo quería, que era, pues eso, provocar malestar y sobre todo preguntarnos, ¿no? ¿Qué hace esto aquí paseando entre nosotros? Y sobre todo, como se han visto en muchos vídeos y fotos, mucha gente ni lo miraba, ¿no? Lo veía como algo completamente normal, incluso en Arco. Así que justamente es llevar el mercado en la calle, lo que está pasando en la calle, llevarlo a la feria de arte más importante para cuestionar lo mismo, ¿no? Estamos criticando la situación de la precariedad de estos trabajadores, ¿no? Y todo el mundo habla de ello y todo el mundo se siente súper mal, pero esa precariedad existe en el mundo del arte y está bien, ¿no? Sacarla a la luz y hablar de ello, porque para mí no deja de ser otro mercado con muchísimos más ceros que Globo, pero funciona de la misma manera, ¿no? Hay unas personas que ganan muchísimo dinero, pero una cantidad que es completamente increíble de considerar, y muchos artistas que no tienen dinero para comer. Entonces, creo que había que hablar con ellos, sobre todo, pues eso, para cuestionarnos qué está pasando y para que en Arco haya menos palmaditas en el hombro y menos abrazos emotivos, bueno, cuando se podían hacerse. Y sobre todo el año pasado también, que había mucho cachondeo con las galerías de Italia, ¿no? En plan de, ja, ¿te has pasado por las galerías de Italia? Ja, ja. Bueno, y todo lo que vino después. Así que ese era mi objetivo y creo que lo conseguí, pero lo más fuerte de todo es que al final me pidieron abandonar la feria, pero nadie me cuestionó el martillo porque ni tan siquiera lo vieron, ni Prosegur, ni ningún galerista, ni nadie, a nadie le molestó el martillo, a todo el mundo le molestó la bolsa porque era muy grande y podía dañar alguna obra, esa fue la razón, pero el martillo, que es lo que llevo de frente y lo que se ve y lo que es como mi símbolo, ese ni lo vieron, o sea que justamente cuestionarnos realmente cuál es el peligro, ¿no? Y qué es lo que realmente consideramos peligroso y sobre todo defender un poco la situación del artista, ¿no? Porque al final es el que produce, el que hace, pero aquí entre unos y otros desaparece, ¿no? Casi, pues eso, el trabajo del artista prácticamente desaparece por el nombre de la galería y por los contactos y por los coleccionistas y me parecía que era una forma pues bastante digna de defender nuestra situación, ¿no? De artistas. Y algunos iban tan borrachos en Arco que también es alarmante ver como en una feria de arte el día de la inauguración a las 12 de la mañana y hay gente realmente borracha. O sea, en la zona de VIP era algo realmente que daba muchísima pena, ¿no? Porque parece que vamos a Arco a emborracharnos o a beber cerveza gratis, que también eso nos daría para otro tema. Sí. Así que esa fue mi propuesta y yo siempre dije que lo que quería hacer era provocar y creo que lo conseguí más que nada para incomodar y más que nada para que todos nos planteemos que esa precariedad existe y que los artistas la conocemos muy de cerca, pero quizá en ese gran teatro que es Arco, pues se tapan muchas cosas, pero no deja de ser un mercado como cualquier otro donde se hacen negocios y donde mucha gente gana mucho dinero, pero otra mucha gente tiene que casi regalar su trabajo para estar ahí. Sí, sí, claro, luego el proyecto se reveló casi como muy
aún más revelador después de lo que ocurrió con lo de la pandemia, ¿no? Y casi que fue muy innovativo y se puso a hablar de este proyecto también dentro de cuando estábamos en la pandemia, viéndolo desde una perspectiva diferente, ¿no? De las cuestiones que se habían abierto, propio del sistema de las ferias y todo eso, digo. Y entonces, sí, muchas gracias por contarnos un poco sobre este proyecto y sigo con la segunda pregunta para Concha Losa. Y siguiendo con esta línea sobre la desigualdad dentro del arte, me gustaría saber tu opinión para saber si hay alternativa al mercado y que me contaras un poco sobre el trabajo que habéis llevado a cabo con Precariart y el libro En riesgo, diagnósticos y propuestas y luchas en torno a la precariedad del arte contemporáneo que habéis recién publicado. El audio. El botón está abajo a la izquierda. No sé si Aida, tú puedes manejar los audios de los invitados. Aida. Mira abajo. Ya está. Perfecto. Perdona, ¿eh? Perfecto, no, eso no te preocupes, que son cosas que pasan. Sí, es que no sé por qué se me había desplazado y no podía clicarlo. Gracias. Bueno, pues eso, muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes y gracias por tu presentación. Decir que me alegra mucho estar en esta mesa y que seguro que el diálogo va a ser muy interesante. Y por supuesto agradezco también vuestro interés por nuestra investigación y por hacernos partícipes del debate. Aunque también debo decir que nos ha supuesto una contradicción acudir a una actividad no remunerada y bueno, porque estamos justo haciendo aquello que alentamos a no hacer, ¿no? Pero en fin, superada o dejada de lado la contradicción, voy a intentar presentar en unos breves trazos lo que es Precariart. Entonces, bueno, simplemente deciros que llevamos trabajando colectivamente desde 2014 y de manera financiada desde 2016, gracias a una ayuda del Ministerio de Economía y Competitividad, y que han sido 4 años de actividad en los que hemos tratado de llevar nuestra investigación a distintos foros y también abrir diálogos y debates por medio de diferentes formatos como congresos y seminarios internacionales. Recientemente, como tú has dicho, hemos publicado un libro titulado En riesgo, diagnósticos, propuestas y luchas en torno a la precariedad del arte contemporáneo, y ahora mismo estamos volcadas en la preparación de una exposición que todavía no tiene nombre y que se inaugurará el 21 de mayo en el edificio llamado Vizcaya Aretoa de la Universidad del País Vasco. Bueno, deciros que en nuestro equipo contamos con investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas, como son la economía, el derecho, la sociología, la ingeniería y, por supuesto, el arte, y que son investigadores e investigadoras adscritas a diferentes instituciones, pero también en el equipo hay investigadoras independientes. También decir que, aunque reconocemos todas estas trayectorias formativas, nos gusta enfatizar siempre que la investigación se traza desde el arte, que proyectamos una mirada desde el arte a aquello sobre lo que investigamos. Por eso, aunque quizá la parte más visible o conocida de nuestra investigación es la económico-jurídico-laboral, nos interesa especialmente investigar prácticas artísticas que visibilizan la precariedad o que se construyen desde la plena consciencia de esa precariedad. También modos de ser artista al margen del sistema del arte, entendido en su forma más convencional e instituida. Por tanto, en cuanto a la pregunta concreta que me planteabas, desde el equipo pensamos que existen muchas formas distintas de ser artista y que esto involucra, por supuesto, también a un importante grupo de profesionales que buscan expresamente y de una forma totalmente deseada desarrollar su actividad al margen del mercado. Pero en relación a esto sí quería incidir en que en nuestra investigación tratamos de abrir la observación y el análisis en un sentido más amplio a toda la situación de la cultura en general y del arte contemporáneo en particular, a partir del trabajo con y desde la precariedad, entendiendo dicha precariedad de una manera transversal.
De este modo, el mercado sería solamente un aspecto o una pequeñísima parte de una situación mucho más compleja que entendemos necesita ser revisada de modo mucho más atento, porque si no se corre el riesgo de convertirlo en un tema cuando entendemos que no se trata de eso, sino de una condición que estructura incluso una posición. Y a su vez diríamos que la cultura también debe examinarse en el contexto de toda la organización de vida que exige ser igualmente sometida a análisis crítico. Entonces, bueno, en nuestra investigación sí que tratamos de repertoriar y visibilizar la actividad de estos y estas artistas con las que tenemos o sentimos que tenemos una complicidad en cuanto a las maneras de definirnos y situarnos. Y también, cuando es posible, desarrollamos lazos de colaboración en proyectos o programas específicos. Por ejemplo, hemos colaborado recientemente con CEMOS 98 o con el colectivo Insultarte, que forman parte del plantel de autores y autoras incorporados al libro En Riesgo. También hemos programado recientemente una presentación de un artista que es al mismo tiempo responsable de la mediación en Tabacalera de Donostia, que se llama Leire San Martín. Y también que actualmente estamos intentando colaborar de cara a la exposición que realizaremos en mayo con diversos proyectos que unen arte y otros tipos de prácticas, y que son proyectos en los que lo artístico sigue siendo un elemento esencial que no solo atraviesa, sino que también constituye la actividad, pero que sin embargo esa actividad que se realiza es capaz de proporcionar ella misma vías específicas de obtención de recursos. También en otras ocasiones hemos desarrollado investigaciones sobre estas otras, entre comillas, formas de ser artista que hemos volcado en artículos académicos. Como sería demasiado largo mencionarlos aquí todos, os invito a consultar nuestra web, que es precariedadconk.org. Y bueno, sin más, para finalizar, decir que como equipo nos interesa especialmente, como ya he mencionado, dar voz a esos proyectos en la medida de nuestras posibilidades, todos aquellos proyectos que entendemos son capaces de cortocircuitar el tipo de relaciones habitualmente desequilibradas que estructuran el sistema del arte. Y en este sentido, pues yo creo que con esto puedo cerrar por ahora mi intervención y nada, reitero las gracias. Gracias a ti, Concha. Y claro, os invito también a ir a conocer mejor el proyecto de Precariedad en su web. Y seguimos con una pregunta que tengo para la artista Laura Lío. Y digamos que, Laura, muchas veces en tus proyectos se integran con los espacios expositivos, el espacio público, con la arquitectura del paisaje, dialogando con la arquitectura, la historia social y la memoria del lugar. Me gustaría saber algo más sobre este proceso y si crees que si el arte público sea un buen instrumento para promover la idea que el arte sea un bien necesario para la sociedad y de qué manera. Bueno, buenas tardes y gracias por invitarme a participar. En relación a la primera pregunta, pues digamos, la manera en que yo trabajo para intentar que los proyectos tengan una relación con el lugar y con el contexto es estudiando el lugar, no solo desde el punto de vista espacial, sino también desde su punto de vista histórico, viendo cuál es la memoria que trae ese lugar y también trabajando con la parte social, por supuesto. No es lo mismo hacer un proyecto para una intervención, digamos, en un bosque, que hacer un proyecto que va a estar en el centro de la ciudad. Entonces, de acuerdo a las características que tiene el lugar, ya digo, primero las estudio y luego me pongo a trabajar en ese proyecto. Y en relación a lo que me preguntas, y creo que el arte el arte público, digamos, es un bien necesario para la sociedad, creo que es una ocasión para pensar con una mirada nueva algún aspecto del mundo, ¿no? Y que es importante que las intenciones y el conocimiento artístico
se reapropien del espacio público para ponerlo en función de los intereses comunes, reciclando el entorno simbólico, es decir, resignificándolo con otro campo semántico, convirtiendo la intervención en un vehículo cultural que permita a la gente tomar conciencia sobre ciertas problemáticas que tanto la publicidad como el discurso del poder político, como la burocracia, dejan invisibilizadas, como pueden ser la sostenibilidad, la necesidad de una sociedad inclusiva, entre otros. Estos pueden ser los objetivos de una intervención artística en el espacio público. Vale, muchas gracias, Laura. Y me gustaría seguir con la tercera pregunta para Marco Pardo y Marco de Casabanchel. Y siguiendo un poco sobre el tema de los lugares, pasando desde el espacio público hasta los hogares. Durante el confinamiento, nuestros hogares se han convertido en un lugar híbrido, en el cual lo privado y lo profesional se han juntado sin fisuras. Y entonces, Marco Pardo, en el proyecto que presentas para el festival haces una reflexión sobre el papel de la vivienda como eje de nuestras vidas y como refugio emocional y equilibrio personal y colectivo. ¿Y crees que el confinamiento haya cambiado el espacio doméstico de refugio emocional por espacio de hiperproductividad laboral? Hola, ¿qué tal? Ludwika, pues nada, gracias por darnos voz. Y nada, te comento, yo tengo esa doble vertiente, he sido interiorista, soy interiorista también, y un poco por ello también toco el tema porque lo conozco desde otra vertiente y sé cómo es de difícil muchas veces crear unas funcionalidades dentro de un espacio muy limitado y obviamente los espacios, las viviendas no suelen estar pensadas para soportar pues la vida laboral, ¿no? Y yo creo que la mayoría que haya tenido que siga teletrabajando notará esa precariedad en el sentido del espacio, ¿no? Y esa obligación un poco impuesta de tener que compartir pues un espacio de vida y de relax y pues con familiares, con hijos y ahora encima trabajando. Y más aún si eres artista. Yo tengo muchos ejemplos de compañeros artistas que han tenido que trasladar su taller a su vivienda y de algún modo eso lo que provoca, al menos en mi caso, es que la obra se adapte formalmente al espacio que tengo. Yo vivo en Lavapiés, mi galerista que me representa en Madrid tiene la galería en Lavapiés y bueno, sé un poquito de qué se trata el tema de la precariedad y de los espacios mínimos y al final nos sentimos pues nada, obligados a tener que compartir pues, la vida diaria, levantarte y bueno, imagínate si eres un pintor de lienzo y tienes que vivir donde estás pintando. No sé. Es muy duro, la verdad, y luego encima como artista sí tienes que obligarte a tener un taller, un estudio, pagarlo y demás. Es casi imposible. Y bueno, la verdad es que sí que deberíamos repensar esto y muchas veces nos sentimos como bien, ¿no? Al ver que no tenemos que movernos a nuestros espacios de trabajo, pero en este caso creo que nos están colando un gol, ¿no? En el sentido de que en realidad estos pequeños espacios que teníamos de vida ahora ya son también laborales y no tiene pinta de que esto vaya a cambiar en breve espacio de tiempo. Uh-huh. Sí, y claro, yo me gustaría también decir al público que está asistiendo a la charla que si tiene preguntas puede enviármela en el chat y yo luego la voy a
a leer para el invitado para quien es la pregunta. Entonces, que sepáis que hay esa opción. Y sigo con Marko Zednik. Marko, de hecho, tú vives en un espacio multiuso donde la creación, el ocio y lo laboral no están delimitados. Y entonces, ¿qué opinas sobre esto, sobre la pregunta también que hice a Marco Pardo? Sí, no, pues es cierto que ahora mismo vivo en un espacio multiusos. No nace como un espacio multiusos en un principio. Nuestra motivación inicial fue puramente habitacional. Queríamos un lugar grande, queríamos un lugar de reunión donde reunirnos con nuestros amigos, y la arquitectura de las viviendas no nos permitía esto, con lo cual decidimos alquilar un espacio industrial, reformarlo y darle uso. Entonces, teníamos el espacio, teníamos la base político-filosófica de lo que queríamos hacer, a través de la generosidad y a través de la economía de servicios, pero no teníamos ni idea de lo que queríamos hacer aquí, francamente. Fue el territorio realmente el que definió el proyecto en sí mismo. Yo no sé si hubiésemos abierto Casa Banchel en Azca o en la calle Serrano, ese espacio terminaría siendo completamente diferente a lo que es ahora mismo. Entonces, el territorio fue el que es lo que define el proyecto. Participamos aquí en un ecosistema y aterrizamos en el polígono ISO, del que voy a hablar un poquito a continuación, donde pues rodeados de artistas, este lugar se convierte en un lugar muy en lo entre, pero en lo artístico, ¿no? Entonces ahora mismo es un garito, es una sala de fiestas, es una sala de exposiciones, teatro, de cine, de reunión, pero principalmente es una casa, entonces todas las actividades que hacemos aquí las hacemos desde lo doméstico, ¿no? Entonces durante la pandemia, obviamente, más allá de un espacio muy grande, lo que sí hemos visto fue que en la dimensión de los efectos fue donde este espacio realmente ha respondido muy bien, porque poder reunir a un gran número de amigos en un espacio, tenerlos cerca, darles refugio, darles cobijo, sobre todo los que estaban solos, fue una experiencia francamente maravillosa. Pero volviendo a lo híbrido, ¿no? Un poco de lo que hablábamos antes, creo que tenemos que tener un poquito de cuidado. Nosotros, lo que os decía, participamos en este proyecto, la iniciativa que se llama el Ecosistema ISO, porque nos dimos cuenta que aquí en el polígono ISO hay muchos artistas y que la razón por la que hay muchos artistas es porque hay una arquitectura singular, que es la arquitectura industrial. Entonces llevamos a cabo, intentamos hablar con el ayuntamiento, ya muchísimo tiempo llevamos hablando, y hace 3 semanas, de hecho, tuvimos una reunión con el concejal de urbanismo, que nos ha dicho que no, porque nosotros pedíamos un plan especial de protección, porque obviamente los usos, o sea, la arquitectura, el contenedor singular que permite esos usos es la arquitectura, pero bueno, el concejal nos han dicho que no, porque ellos son liberales y ellos no creen en la protección y no quieren proteger absolutamente nada. Lo que creen ellos es en permeabilizar e hibridizar, con esas palabras, que son unas palabras muy complicadas. Entonces, que la pandemia nos ha demostrado que efectivamente la vivienda es la oficina, la vivienda es la tal, pero ahí tenemos que tener un espacio. Queremos que efectivamente una vivienda de 60 metros cuadrados sea nuestra oficina, sea nuestro garito, sea nuestra galería, en ese ecosistema que es un edificio, o queremos que efectivamente existan unos espacios singulares, como es la arquitectura industrial, que pueda permitir esos usos. Entonces, yo creo en lo híbrido. Desde luego nuestro proyecto es lo más híbrido que puede ser, pero fue el contenedor industrial el que ha permitido esa hibridización. No hubiésemos podido hibridizar absolutamente nada en una vivienda una vivienda normal madrileña, que es de 60 metros cuadrados. No hubiésemos podido hacer absolutamente nada. Así que cuidado con eso, y ojalá haya más espacios singulares que hibridizar. Gracias, muchas gracias. También, si los otros panelistas quieren interactuar o tengan algo que añadir, os invito a interactuar con los otros invitados. Y nada, ahora quiero seguir abriendo un poco con preguntas un poco más abiertas y que cada uno de los invitados puede contestar. Y
me gustaría hablar sobre ese fenómeno que se produjo durante el confinamiento y durante la pandemia, y se produjo ese debate sobre la cultura gratuita. Algunas editoriales han liberado los libros por lo que normalmente se pagan. Se han celebrado conciertos online sin entrada. ¿Y creéis que esto es un servicio a la comunidad o una devaluación del trabajo cultural? No sé, ¿quién le gustaría contestar a esa primera pregunta? Igual, Ana. Sí, ¿tienes el audio apagado? Ahora se oye. Sí. Bueno, venga, contesto yo, que nadie quiere contestar. Pues, bueno, en mi caso, o sea, yo creo que pasó lo que pasó, nos pilló a todos del susto que nos pilló. Entonces, esta cosa ¿no? Utilizamos las redes todos como forma, ¿no? de conectarnos. Lo que pasa que yo ahí me eché un poquito para atrás porque de repente los directos eran, o sea, todo el mundo estaba en directo, a mí desde mi punto de vista me parecía que la oferta era demasiada, entonces a mí como espectadora, no como artista, me llegó a fatigar, en plan, no me puedo creer que ahora estoy, o sea, que no puedo ponerme con mis redes sociales porque está todo el mundo haciendo directos, entonces a mí me angustió eso, y yo decidí no participar, porque también tengo un personaje que no habla, entonces en las redes sociales y en los directos solo concedí 3 y fueron un poco pactados, porque claro, a ver, no es tan fácil hacer un directo en el que no se habla. Entonces, yo por mi parte me pareció que la oferta se nos fue de las manos. Yo creo que era como que no sabíamos que, como nunca había pasado, se fue de las manos y ahí aprendimos todos, tanto artistas como público, en el que al final nos fatigamos y que regalar tanto y dar tanto al final hace, yo como espectadora, que no vea nada, porque aunque me guste mucho el cantante, ya es que estoy saturadísima. Entonces yo hablo sobre todo como espectadora, cómo lo sufrí yo, que apenas seguí ningún directo y apenas, bueno, ni conciertos ni nada, pero porque me sentía saturada. Entonces yo creo que de ahí aprendimos que tengamos cuidado porque muchas veces una sobreexposición lo que hace, no solamente por tu trabajo, sino es que es tu trabajo y el de muchas otras personas que al final pues caigan en saco roto, ¿no? Y al final creo que lo peor es convertir tu trabajo en una serie de Netflix, ¿no? Que al final todo el mundo se olvida pasado un tiempo de qué va. Entonces, creo que fue la oportunidad para aprender que cuidado con regalar nuestro trabajo porque al final cae en saco roto, ¿no? Entonces esa es mi percepción, pero sobre todo lo digo como, como usuaria de redes sociales porque yo no participé tanto de esa vorágine porque tengo una serie de limitaciones y aparte porque no me apetecía, la verdad que me llegó a angustiar un poco, así que esa es mi reflexión. Quizá muchas veces también era la propia necesidad del artista, cantante, escritor o llámese cualquiera que sea el arte, de sentirse, ¿no? que estaba vivo. Entonces ahí hay que juzgar hasta qué punto es regalas tú algo o que tú también necesitas un poco que la gente te mire y te diga que eres fantástico, ¿no? Y te ponga muchos likes, yo qué sé. Ahí yo creo que hemos aprendido todos y que cada uno tiene que hacer su reflexión hasta qué punto eso fue satisfactorio tanto para el que lo veía como para el que lo hacía, ¿no? Entonces ahí yo lo dejo como reflexión. Yo tengo la mía propia personal que ya os digo que apenas participé porque me angustiaba. O sea, es que había tantos que al final nos llegaba tarde a todos. Entonces me produjo bastante ansiedad. Esa es mi aportación. Sí, exactamente. Muchas veces he escuchado opiniones iguales a la tuya, como justo que esa sobre oferta que había al final generaba como un sentido de angustia. Casi que al principio se pensaba que era como algo necesario para que no se parase todo y de repente pero llegó como... Sí, se fue de las manos. Yo creo que nadie tenía, no sabíamos, no había pasado nunca, entonces todo el mundo probó sus límites. Yo creo que es que como cuando eres adolescente y miras tus límites, pues esto de la pandemia fue un poco igual. ¿Hasta dónde podemos llegar a aguantar y hacer? Y ahí fue una reflexión para todos. Pero bueno, yo creo que ha estado muy bien para que cada uno saque su propia reflexión. Sí, y no sé si alguno más quiere contestar esa pregunta.
Marco. Sí, hola. Pues nada, yo quería decir que estoy muy a favor de la cultura gratuita, pero si todo lo demás también es gratuito, el pan, el alquiler, la gasolina y todo lo demás, porque si no, yo no sé de qué vamos a vivir. Yo como artista plástico, no sé, no me imagino regalando cualquier pieza de las que realizo y bueno, que sí, que las puedo regalar, pero es que no sé de qué voy a vivir, ¿no? Entonces, parece ser que la cultura es algo que, bueno, lo del amor al arte, que lo hacemos porque nos encanta y porque nos enamora y no sabemos hacer otra cosa y moriríamos si no hacemos arte, pero es que realmente nos vamos a morir si no comemos. Y no entiendo. Entiendo que un músico pueda hacer una conexión online como parte de un plan de marketing, ¿no? Que luego le lleve pues, a unos conciertos y entonces moneticen de alguna manera. Pero yo no veo en otros casos cómo podemos conseguir vivir de esto. Entonces, no sé, igual que no se nos ocurre pedirle a un fontanero que nos haga un arreglo gratis porque había una pandemia, y es que ni se nos pasa por la cabeza, o pedir unas cervezas gratis, pues no sé por qué nosotros tenemos que regalar nuestro trabajo. Vamos, es que porque sea arte no significa que tenga que ser gratuito, ni mucho menos. Y luego además lo online está muy bien, pero vamos, lo físico, es que es innecesario. Sí, perdón, tenía el micro apagado. Gracias, Marco. No sé si alguien más quiere añadir algo a esas reflexiones. No, vale. Tengo otra pregunta, la última, para un poco cerrar esta charla. Si luego nadie del público quiere enviarme otra pregunta, podemos seguir sin problemas. Pero entonces... digamos que la pregunta sería esta: la sociedad actual impone la exigencia de rendimiento donde cada sujeto se concibe a sí mismo como empresa y busca capitalizarse todo el tiempo. Y el perfil del artista del siglo XXI es un artista nuevo, cada vez más digitalizado y multitarea. Y el artista de hoy domina las reglas del branding y controla bien su imagen de marca. Para vosotros, ¿cuáles son los lugares de resistencia a este modelo? No. Pues yo quisiera, sí, bueno, llevo mucho tiempo dedicándome a esta profesión y creo que lo que es importante es estar atento a los cambios y no intentar continuar con una estructura que funcionó hace 10 o 15 años en la actualidad, ¿no? Creo que las cosas han cambiado y han cambiado mucho y bueno, son cambios que para nosotros son bastante, nos desequilibran mucho más. De algún modo, lo que era el lugar de las artes plásticas finalmente como que fue absorbido por lo que es la sociedad del espectáculo, y de la sociedad del espectáculo ahora hemos pasado a Internet y a las redes sociales. Entonces, mi idea es un poco, pues, asumir todas las paradojas, como todas las tensiones, las contradicciones, y pensar esta incertidumbre en la que estamos, ¿no? Y crear alternativas. Quiero decir que yo hace 15, 20 años o menos también vivía de vender mis esculturas, mis dibujos, pero esto con la crisis de 2008 cambió completamente. Entonces, me planteo como buscar alternativas, digamos, como para tener ingresos, porque la otra opción creo que es gastar muchísima energía en promocionar el propio trabajo, con muy pocas posibilidades, digamos, que eso pueda dar frutos, ¿no? Y por otro lado, las pocas subvenciones que hay o ayudas a la creación son básicamente para comprar materiales, y son subvenciones en las cuales el artista, digamos, o el trabajador, en este caso nuestro gremio, no puede cobrar por su trabajo. Sí se le puede pagar a otros, pero no podemos cobrar nosotros. Entonces, ese lado de las ayudas y de las subvenciones tampoco nos posibilita vivir, ¿no?
¿Qué posibilidades hay? Realmente no lo sé. ¿Y qué alternativas crear? Tampoco. Pero sí tengo la sensación que estamos viviendo como en un filo, ¿no? Y en una incertidumbre permanente. El micro. Gracias, Laura. Tengo aquí una pregunta del público. Creo que se refiere un poco a lo que estábamos hablando antes de la oferta que se estaba generando online. Y pregunta si pensamos que es conveniente realizar actos presenciales en este momento o seguir online o aplazar, digamos. Hemos llegado a ese, me imagino, a esa oferta muy abundante online, entonces creo que su pregunta quiere decir si es mejor como dejarlo y retomarlo cuando la situación esté un poco mejor o buscar alternativas para que esa oferta online esté más controlada, digamos. No sé si alguien quiere contestar. Bueno, yo no quiero realmente contestar la pregunta porque no tiene ninguna responsabilidad mi respuesta y opino en nombre de Marco Cednik únicamente, pero quería ofrecer, o sea, nosotros llevamos todo el año sin hacer absolutamente nada, estamos ya hartos de hacer absolutamente nada y vamos a empezar a hacer las cosas como sea. Y así que quería aprovechar esta ocasión, ya que se habla de hacer cosas presenciales, para todos aquellos que estáis en Madrid, los días 25, 26 y 27, Laura Lío y Casa Banchel van a presentar el trabajo gráfico de Laura aquí en Casa Banchel de 6 a 9 de la noche, así que por favor venir presencialmente, no ver nada online y así nos conocemos y empezamos a hacer cosas por fin, porque esto ya es intolerable. Entonces yo hasta ahí mi opinión. Eso sí, muchas gracias. Eso es lo que nos auguramos todos. De hecho, el festival que quiso ser una ocasión para retomar un poco la conversación después de todo esto, con de verdad el auspicio de que ahora se vuelvan a retomar esos eventos físicos, que entonces, de verdad, muchas gracias a todos. Si no tenemos más preguntas del público y si nadie de los invitados quiere añadir algo más. No, bueno, sí, yo simplemente quería retomar lo que ha dicho Laura y creo que es el momento de digamos, aferrarnos a la defensa del valor de lo artístico y de lo cultural y digamos, de la mirada desde el arte sobre la realidad que nos rodea, ¿no? Y que realmente es el momento de, bueno, de alguna manera lo uno con la pregunta anterior. Creo que esa respuesta fue una respuesta puntual a una situación puntual, pero creo que tenemos que tener la capacidad de mirar más allá y de pensar en también el futuro, ¿no? O sea, que es importantísimo establecer alianzas y generar como puntos de unión muy fuertes para defender el valor de la cultura y del arte, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que estar ahí y ser capaces de ser fuertes y de exigir una vez más que se articulen fórmulas que permitan que se pueda seguir trabajando desde el arte, desde la cultura, desde el pensamiento, pues de una manera digna, ¿no? Entonces yo creo que esto es fundamental. Y en ese sentido, bueno, en su momento hubo cuestiones puntuales, becas puntuales, ayudas puntuales, pero esto sabemos que pues estamos viviendo ya que está siendo más largo, ¿no? Y entonces tenemos que ser capaces de pensar más a largo plazo y también de exigir más a largo plazo. Entonces, y en cuanto a la pregunta esta puntual, pues obviamente siguiendo las indicaciones, digamos, sanitarias, pero del mismo modo que se nos permite estar en lugares comunes, en otro tipo de escenarios, como puede ser en los escenarios comerciales, pues ¿por qué no también en la cultura, ¿no? Entonces, siempre que sea con garantías, ¿no? Pues ya está, adelante. Sí. Al menos así lo veo también, estoy hablando a nivel personal, claro.
Sí, muchas gracias, Concha. De hecho, me ha dado la ocasión para justo hablar que la próxima charla, la siguiente charla, se debatirá sobre el tema futuro. Entonces vamos a hablar de lo que serán los futuros escenarios para los invitados y artistas que van a participar a esa charla. Y entonces me parece un buen momento para acabar. Y os agradezco todos y todas otra vez para participar y agradezco también al público y nos vemos el siguiente miércoles con mi compañera Ana Sanfruto, que va a moderar la siguiente charla sobre futuro. Hasta luego a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Se han ido todos. Hostia, solo quedó.